estar aquí en el local, reunidos, y la verdad que es muy diferente estar frente a una máquina que estar juntos, unidos en adoración al Señor y en aprendizaje de la palabra de Dios también. Me da mucho gusto ver los hermanos, con mucha más razón por mi parte, de mi persona, y con mucho más gozo saber que Dios es bueno y fiel, siempre lo he dicho, y más conmigo que ha sido en estos tiempos que he vivido, saber que Dios ha sido bueno y fiel conmigo y lo seguirá haciendo hasta que Él me lleve a su presencia. Quiero orar, hermanos, pero no sin antes agradecer por sus oraciones, por todo lo que están orando ustedes, hermanos, aquí, los que estamos reunidos, y también a los hermanos que están vía Zoom, agradecer por las oraciones hacia nuestra familia, por las enfermedades que venimos pasando de tiempo en tiempo, y la verdad, hermanos, gracias ahora por sus oraciones hacia mi persona, mi hermana, a la familia, ahora mi papá, y estoy gozoso de que Dios esté cuidándonos siempre y tener hermanos como ustedes. Voy a orar, hermanos, para poder hablar un poquito de la grandeza del Señor y poder conocer un poquito también de las cosas de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, me acompañen en oración. Señor Padre del cielo, quiero agradecerte infinitamente por tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estar aquí otra vez parados, Señor, abriendo tu palabra para que nos enseñes, para que nos muestres de tu amor y de tu grandeza, Padre. Te agradezco, Cristo Jesús, por ser Dios de la misericordia, Dios bueno y fiel y compasivo con nosotros. Jesús, recibe la gloria y la honra, Señor, porque usted es el Dios que nos ha amado más allá de la eternidad. Eres el único Dios, Rey soberano. Bendito Jesús, te agradezco y pido esta mañana que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, y nos guíes también, Señor, por medio del Espíritu Santo, que fue quien escribió la palabra, tu palabra, y nos pueda enseñar. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Esta mañana, hermanos, yo voy a hablar acerca de la justicia y rectitud como atributo de Dios. Cuando se refiere a la justicia y la rectitud, en nuestro castellano tal vez son dos palabras que pueden tener dos significados un poco diferentes, pero tanto en el hebreo, hermanos, como en el griego es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del atributo de la justicia y la rectitud de Dios, vamos a pensar en un Dios que tiene este atributo en tres formas, que es Dios justo y recto, ¿sí? Voy a hablar de tres puntos, hermanos. El primer punto quiero, por medio de la Biblia, que es el único medio para mostrar si Dios es justo y recto, es el único medio que nos puede dar la luz, es la Biblia. Pero quiero también, hermanos, hablar en el segundo punto acerca que Dios es justo al castigar al pecado. A esto no suena a veces muy agradable escucharlo. Y Dios es justo al enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Es el tercer punto. Entonces, vamos a pensar un poquito a través de la Biblia y vamos, bueno, si quieren ubicarse, hermanos, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, tal vez en la otra versión, en la NBI, es un poquito más claro, pero también la Reina Valera lo dice, ¿sí? Sino que he tomado la NBI para estos versículos, para este estudio. Entonces, hermanos, la justicia y rectitud de Dios como atributo del Señor. Y el primer punto, digo, hermanos, Dios es justo por naturaleza. Su esencia, la naturaleza de Dios es justicia. Es Dios justo. Y pensemos, hermanos, que en Dios, cuando habla de su naturaleza, ya ustedes no tienen el pasaje de Deuteronomio 32:4, pero quería citar Isaías 45:19. El Señor dice, sí, a través de la Biblia, ¿cómo puedo mostrar que Dios es justo? Si yo hablo por mis palabras, no me van a creer. Pero si hablo la Biblia, los que creemos en Cristo Jesús y tenemos fe en el Señor y convicción en el Señor, el único medio que nos va a confirmar y tener y postrarnos a los pies de Dios es la Biblia, nos va a llevar para enseñarnos que Dios es justo. Entonces, quédense Deuteronomio, hermanos, 32:4, pero Isaías 45:19 dice, yo, dice el Señor, ¿sí? ¿Quién está hablando? Dios. No está hablando un ser mortal, sino el Dios Todopoderoso. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Entonces, no está hablando un mortal, no está hablando un ángel, sino está hablando el Dios Trino. Yo, el Señor,
Digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Entonces, la Biblia nos está enseñando que Jesucristo, que Dios, el Dios Trino, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un Dios justo y recto. Hermanos, ya sea que lo miremos por según la ley dictada por Dios al pueblo de Israel, o sea por nuestra conciencia que ya está guiada por el Espíritu Santo, o por la conciencia con la cual hemos sido creados como creación de Dios, nos muestra cuál es bueno y cuál es malo, cuál es justo y cuál es injusto. Pensando en esto, hermanos, ante estas dos realidades, vemos a un Dios que es justo y es recto. Y en nuestra mente en este momento, para muchos quizás están diciendo, pero hay cosas que no cuadran, como que Dios no se ve que es justo, no se ve que es recto. Pero vamos a analizar y escudriñar a la luz de la Biblia. En Deuteronomio 32:4, Moisés lo declara a través de un himno, ¿sí? Una alabanza al Señor. 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas. Y para que haya perfección, hermanos, tiene que haber un eslabón, cadena, como una cadena de eslabones que va uniendo, del amor, de la inmortalidad, de la justicia, de la rectitud, etcétera, etcétera, de los atributos de Dios. Él es la roca, dice Moisés, lo declara, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia, dice Deuteronomio 32:4. Él es recto y justo. Ahora, hermanos, si nosotros como humanos tenemos dudas de que Dios es recto y justo, nos falta un poquito la fe. Pero si ponemos nuestra concentración y nuestra fe y nuestra convicción en la palabra de Dios, no podemos negar a lo que Dios asevera por medio de su palabra, la Biblia. La Biblia ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, cuando abres tu Biblia, para muchos puede sonar muchas hojitas, pero estás abriendo la boca de Dios quien te habla. La boca de Dios es la palabra que nos puede hablar cada día en nuestro devocional. Por tanto, esta mañana nos está diciendo que Dios es justo. Y si la Biblia lo dice, ¿quién somos nosotros para juzgarlo? Cuando a veces en nuestra vida se ve adversidades y decimos, quizás Dios no es justo. Pero Dios es justo y es recto. Hermanos, Salmos 7:17, busquen ahí, hermanos. Salmos 7:17, si Dios lo afirma en Isaías, Moisés alabó a la grandeza de Dios y a la boca diciendo que Dios es justo y recto. David también nos enseña, hermanos, a alabar y que sea un motivo para alabanza de nosotros hacia nuestro Dios. David nos enseña que la justicia de Dios es un motivo para alabar al Señor. Dice David, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Hermanos, cuando nos reunimos a cantar, hay motivos para alabar a Dios. Infinitos motivos. Y uno de los motivos que podemos aprender esta mañana es que la justicia y rectitud de Dios en nuestras vidas debe ser alabada. Pero no está pasando cosas buenas que parecen aparentemente a nuestra vida en este momento. Quizás alguien puede decir que parecen justas, pero tenemos que alabarlo. Nos parece injustos, pero los caminos del Señor y sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Que cuando subimos la colina podemos ver y miramos atrás al valle, podemos decir, sí, tenía razón Dios, era justo en ese momento cuando yo pensaba que era injusto Dios, veo que es justo y ahora entiendo por qué pasaba esto. Hermanos, Pablo nos hace una pregunta retórica en Romanos 9:14 y ahí nos vamos a ubicar, hermanos, quédense en el libro de Romanos, abran sus Biblias, hermanos, ahora en Romanos 9:14. Y ahí nos vamos a evocar con dos pasajes más de Romanos. Y Pablo hace una pregunta retórica en Romanos 9:14. Y dice Pablo, ¿lo tienen, hermanos? Y se pregunta Pablo y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él mismo dice, de ninguna manera. ¿Hay injusticia en Dios? Nos pregunta a nosotros. Y él mismo en la Biblia nos dice, el Dios mismo, de ninguna manera. No existe la injusticia en Dios. Sin embargo, muchos creyentes
y aquellos que no lo son, que no son creyentes, hermanos, nos preguntamos y decimos, si soy hijo de Dios, ¿por qué permite que me pase esto a mí? Como que entramos a tallar la justicia y la injusticia, nosotros mismos podemos a juzgar. Que a veces son preguntas que pueden volar en nuestro pensamiento. Y con eso no estamos pecando, hermanos. Porque vienen los pensamientos ahí y vuelan. Pero hay que no entre al corazón. Porque cuando se envenena estas cosas en el corazón, malogra la vida espiritual. Malogra tu alma. Y empezamos a flaquear en nuestra vida espiritual. Nos preguntamos en esta, también nos decimos nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, ¿acaso no debería irme siempre bien por ser cristiano? Eso es lo justo, podemos pensar. También podemos decir, hermanos, que ¿por qué cuando más busco a Dios o cuando más sirvo a Dios, peor me van las cosas? ¿No les ha pasado? ¿No lo hemos pensado alguna vez? Yo sí, pero ha sido pensamientos, que a veces son flechas encendidas de Satanás, pero tenemos que sacar nuestra armadura que habla Efesios. Porque si lo dejamos que interiorice en nuestra vida, Satanás nos va a acabar. Soy cristiano, ¿por qué le pasa esto a mi familia? Me preguntaba algunas cosas de esta manera, hermanos, y algunos terminan diciendo, no es justo. ¿Por qué a mí? Y gracias una vez más por sus oraciones. Cuando yo me puse mal, me levanté como todas las mañanas, oré, leí mi Biblia, me puse a hacer mis cosas rápido porque no estaba mi esposa y salí, dejando el desayuno y el almuerzo a mis hijas. 8 de la mañana, 8:10 estaba en el trabajo, ya estaba con el problema del corazón, ¿no? 9 de la mañana estaba hospitalizado. Y uno puede preguntarse, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No es efectiva la oración? ¿Dios no te escucha? ¿Dios no existe? Pero a Dios gracias, la fuerza del Señor nunca me vino esas preguntas a mi corazón y a mi mente. Solo confiaba en Él y con el pasar de los días, bueno, ya vino una persona, ¿no? Entonces, hermanos, no es seguro las cosas que puedan estar pasando en esta tierra, porque no somos ciudadanos de esta tierra, somos del cielo. Y uno puede preguntarse, ¿por qué a mí? Hoy día me levanté, oré, hice mi devocional, estuve con el Señor y de repente me viene a enfrentarme a la muerte. Estaba haciendo ya mi infarto, ¿no? Y después más tarde dos paros cardíacos y después unas horas más ya estaba en Chiclayo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué a mí? ¿Acaso Dios no tengo un Padre que es celestial, que me ama y que me cuida y ahora me encomendé al Señor y me pasa esto? En el transcurso, después que me he recuperado, vino un joven, un amigo, perdón, un colega de trabajo y me dice, mira, Fernando, y tú eres una persona así, que por acá. Y me dice, ¿por qué pasa esto? Y justo conversaba con mis dos hijas, ¿no? Que pues, si Dios nos está cuidando y hablamos que Dios nos cuida y es protector de nosotros, viene a pasar cosas así. Y la respuesta que le di, bueno, mis hijas un poco como que lo pensaban, estoy seguro, no me lo preguntaron, pero sí lo pensaba. Un día sí conversé con mi hija, la mayor, con Luciana, y luego con mi hijita Ángela, para que entiendan que Dios es justo. Y luego a mi amigo le respondí, mírale, Dios tiene el control de mi vida, Dios tiene el poder. Sea que hubiese pasado la presencia del Señor, yo le estaba hablando de Cristo a esta persona, tiempo atrás, y sigo hablándole, y le digo, Dios tiene el poder. Si Él quería ese mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos hubiese sanado mi corazón, no me lo hubiese dado el infarto. Un milagro. ¿Lo hubiese sabido yo? No, no me di cuenta que Dios hizo un milagro en mi corazón. Lo lindo, hermanos, es que Dios permitió que me diera infarto, Dios permitió tenerme en sus manos, Dios permitió sanarme, abrir puertas, tocar corazones, personas que ni conocía, llegar y de repente pasar y rápido y que me atiendan en toda una pandemia, que no te abrían las puertas nadie, pero Dios así tan bueno que cada detalle que contarles he visto la mano de Dios. Y Dios ha permitido que me dé cuenta que está frente a la muerte, frente al infarto, y por misericordia y gracia hacia mi persona, Dios me ha sanado, ¿sí? Dios permitió que me recuperara. ¿Para qué? Para que yo viva agradecido, alabando a Dios. Porque si el milagro que hacía Dios, sin que yo me hubiese dado cuenta, hubiese agradecido por otras cosas, por muchas cosas. Pero este es un tema muy importante para agradecer en mi vida y vivir agradecido por la eternidad. Y para aprender la lección
¿sí? Aprender la lección de que nada es seguro en la vida. Yo salí, recuerdo, le dije a mis hijas, hijas, ya me voy, le digo, nos vemos a las 7 de la noche. Después de una semana los vi, por la gracia de Dios, ¿no? Si no, quizás ya no lo hubiese visto. Quizás ya le esperaba en el cielo. Entonces, hermanos, lo que cuento es para pensar que Dios es justo. No entendemos en su debido momento por qué pasan cosas, por qué suceden estas cosas a nuestro alrededor. Dios es justo. Dios quiere que aprendamos lecciones, ser agradecidos delante de Dios. Aun cuando sepamos que ya somos cristianos y andamos en la vida espiritual lo más pegado al Señor, pero siempre tenemos que aprender porque Dios va a moldear nuestra vida. Lo que esté pasando en tu vida, recuerda que Dios es justo y recto. No lo entiendes, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto y tras otra y la otra y la otra? Dios es justo. Dios es misericordioso. Y la justicia y el amor de Dios van de la mano. Entonces, cuando hay una herida, Dios lo sana. Si Él permite que dé una herida, Dios lo va a sanar. ¿Sí? Es cuestión de tiempo, de lucha y de que te armes de valor en las cosas del Señor. Que te armes con la fe, con tu oración, con la Biblia, con la lectura bíblica. Dios nunca va a actuar o actúa injustamente. Sus obras son rectas y perfectas. Una cosa es que no nos guste aceptar la voluntad de Dios y decir que Dios es injusto. Eso es muy diferente. Muchas veces no nos gusta aceptar la voluntad de Dios porque duele, pero Dios moldea. Dios nos va formando como Él quiere. Y hay cosas, imperfecciones que tienen que a veces ser cortadas, moldeadas y a veces duele. Como un tumor cuando estás en tu cuerpo y lo van a extirpar, duele para que el cuerpo quede sano. Hermanos, Dios es justo, la Biblia lo dice. El segundo punto, hermanos, es que Dios es justo al castigar el pecado. Oye, sí, algunos, cuando hablamos de Cristo y le hablamos de su realidad del pecado, para algunos se incomodan, se molestan. Yo recuerdo cuando iba a entregar mi vida al Señor, ya había escuchado la palabra de Dios por muchas oportunidades, mi madre me encaminaba a la iglesia, yo era un rebelde, entraba por una puerta y salía por la otra, ¿no? Y así he vivido mucho tiempo. Pero cuando Dios vino a tocar mi corazón, el día que escuché la palabra de Dios, de las tantas veces que escuchaba la palabra de Dios, el día que escuché al hermano que hablaba de los vicios, de los placeres de este mundo, de nuestros deseos carnales, decía, está hablando de mí. Entonces él sabe cómo yo vivo porque me conoce del barrio y está rajando de mí, pues. Entonces no me fue grato, me enojé, me quedé atrás del grupo porque me habían llevado a un retiro, como quien dice, a empujones, a la mala, porque yo no quería ir al retiro de un retiro cristiano. Por mis hermanos había ido nada más de compañía, pero todavía tenía ganas de escaparme del retiro porque quería estar en el mundo, pero Dios tenía sus planes. Y cuando me puse atrás enojado porque habían hablado todo de mi vida, era una persona en el alcohol, en el cigarro, en las fiestas, en los placeres de este mundo, estaba enojado y airado. Mi Biblia que me había regalado mi hermano, lo abrí y encontré lo que decía Timoteo, ¿no? Que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para corregir, educar, defender, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre esté capacitado para hacer toda clase de bien. Ese momento me postré solito delante del Señor y oré. Perdóname, Señor. Y ese día entregué mi vida al Señor y Dios me ha mantenido hasta el día de hoy. Muchas veces nos gusta que nos hablen del amor, de la misericordia de Dios, pero cuando nos hablan que Dios es un Dios justo y que va a castigar al pecado, ojo, no, que no digo al pecador, pero por ende ya el pecador tiene, si no se arrepiente, tiene que ir al infierno porque es el justo castigo que merece todo hombre que está con su pecado. Es como una persona que tiene un cáncer o un tumor, digamos, maligno, benigno, lo que sea, ¿sí? Pero tiene que ser, odia lo que está dentro de su cuerpo, ese tumor, pero ama su cuerpo. Dios odia el pecado que está en nosotros, pero te ama con una ternura tan grande, a ti que eres su creación. A nosotros que somos cristianos nos ama. Pero lo malo que hay en nuestro corazón, los pensamientos, las cosas que nacen, ese es ese tumor de pecado que va creciendo y si lo dejamos y no le damos el debido tratamiento, lo dejamos que el médico, nuestro Señor Jesucristo, obre,
va creciendo y haciéndose cada día más grande y malogrando nuestro cuerpo, malogrando nuestra vida espiritual. Por tanto, tenemos que llamar a Jesucristo que venga y corte ese tumor. Y eso duele. Y muchos dicen, Dios es amor. Claro. Entonces, cuando me vaya al cielo, así no me he arrepentido aquí, llego al cielo y me va a dejar entrar. Mentira. Porque el amor de Dios querrá abrirte las puertas de par en par. Pero la justicia de Dios viene y la cierra si no tiene la sangre de Cristo Jesús. El único medio que puede limpiar y que puede permitirte dejar entrar, llegar al cielo es la sangre de Cristo Jesús. Entonces recuerda, ¿no? A veces dicen, ¿y si mueres, a dónde irías? ¿Y qué te dices a Dios? Bueno, yo he escuchado que la Biblia, he escuchado, o he leído que Dios es amor, por tanto me abrirá las puertas, ¿no? La justicia te lo va a cerrar. Y así le digas y clames y llores y lo que digas, Dios dirá, yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Tú no quisiste aceptarlo, tú lo rechazaste en la tierra, tú te avergonzaste de ser cristiano, tú te avergonzaste de recibir a Cristo Jesús en la tierra, tú te avergonzaste de servirle al Señor. Por tanto, serán echados al fuego. Y esto a veces causa un poco de indignación, causa un poco de reparos, hasta incomodidad y molestia y decir que no es verdad, porque Satanás engaña y dice, no, no es verdad, pero si lees la Biblia, te va a decir que sí es verdad y que no vamos a engañar. A muchos nos gusta que nos acaricien, pero no nos gusta que nos reprendan. Y cuando hablamos del pecado, el hombre, la creación de Dios, tiene que ser reprendida. Si no entendemos la claridad y la gravedad del pecado, lamentablemente no vamos a aceptar a Cristo Jesús. Si no entendemos la justicia de Dios, no vamos a aceptar el amor de Dios. Porque su justicia nos lleva a los pies de Cristo a decir, Señor, soy pecador, indigno, no merezco nada, Señor, pero en tu gracia y en tu misericordia yo reconozco que soy pecador y vengo a que en la sangre de Cristo, que tu Hijo amado me salve. Es cuando entendemos la justicia y el amor de Dios. Si no entendemos la gravedad del pecado, no vamos a ir al médico, al Salvador, que es Cristo Jesús. Dios es juez justo, nos dio sus leyes a fin de que nosotros podamos vivir una vida justa y recta delante de Él, para vivir conforme Él quiere. Si alguien las infringe, la Biblia nos enseña que Dios en su justicia va a castigar a aquel que ha infringido sus leyes y tiene que pagar su desobediencia. Y el diablo nos dice, no, eso no es verdad, eso no es mentira, pero la Biblia nos dice que sí, que Dios hará que pague sus pecados y sus delitos y sus desobediencias. Es decir, que Dios castigará enviando al pecado que está dentro del pecador, el pecador que no se arrepintió, al infierno. Ojo, que Dios no creó el infierno para su creación. Dios creó el infierno para Satanás y aquellos que cayeron con él, en sus legiones de su ejército que cayeron también con Satanás. Para ellos lo ha creado Dios. Dios no envía a nadie al infierno. El hombre va solito al infierno. Porque no quiere reconocer la gracia soberana, el amor de Dios. No quiere reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, como el único medio que puede salvar. Y si miramos a la Biblia, para que no pensemos que solamente son palabras, miren a Adán y Eva. Cuando desobedecieron a Dios, ¿qué les pasó? ¿Dios los premió? No. Fueron reprendidos, fueron juzgados y fueron sacados del paraíso. Si miramos en el tiempo, hermanos, de Noé, juzgó a un mundo corrompido por el pecado. Les envió un juicio, el diluvio, ¿sí? Las aguas mataron la creación, pero algunos que creyeron fueron salvos. Noé y su familia. Cuando juzgó a Sodoma y Gomorra, también lo reprendió y les cayó azufre y fuego como un volcán. Entonces no pensemos que Dios no va a castigar al pecado. Dios va a castigar al pecado. La diferencia, hermanos, en los creyentes, en los cristianos, es que si nosotros ya hemos sido arrepentidos, hemos venido a los pies de Cristo, hemos confesado nuestros pecados y empezamos a seguirle, ¿cometemos errores? Claro que sí. Lo lindo, hermanos, es que la sangre de Cristo ya nos ha limpiado. Ya Dios no se acuerda de nuestros pecados. Ella la ha tapado con su sangre, nos ha cubierto, y como él pintara con una pintura roja, no, o a una luna, ya no puedo mirar hacia abajo. Cuando Dios mira a cualquiera de nosotros como cristianos que nos hemos arrepentido y que vivimos en las cosas del Señor y no practicamos el pecado,
Cuando Dios quiere mirar mis pecados, hermanos, por los errores que todavía cometo hoy día acá en la tierra, se encuentra con la sangre de Cristo cubierto mis pecados. Y ya no mira mi pecado, porque todo pecado ha sido perdonado en la cruz de Cristo Jesús. No hay ningún pecado, por más malo que hayamos hecho, hermanos. Yo me arrepiento de muchos pecados que he cometido, malos, delante de los ojos de Dios, que son vergonzosos a veces puede ser, pero ya la sangre de Cristo me limpió. Pero recuerda que si no nos arrepentimos, Dios va a castigar tu pecado. Dios va a castigar tu pecado. Dios no dejará pasar por alto ninguno de nuestras faltas. Tiene que castigarlo, porque si no lo haría, sería injusto Dios. Tiene que castigar nuestro pecado. Pero si ya nos hemos arrepentido, la sangre de Cristo Jesús es la paga de nuestro pecado. Entonces, si yo me voy al cielo, hermanos, yo les decía, estaba en una cama y dije, bueno, Señor, aquí estoy. Si ya me llevas, qué lindo pasar a la presencia tuya, ¿no, Señor? Ya estoy listo para partir, no tengo miedo, Señor, a la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? Lo entendía claramente. Pensaba en la familia, dije, su bienestar de mis hijas, todavía están pequeñas. Y recordé ese versículo que decía, que la mano de Dios no se ha cortado. Yo no soy indispensable, tienen un Padre que los puede alimentar. Entonces, hermanos, si estamos listos para partir, es la pregunta. Yo ya estaba listo para partir porque no que Fernando haya sido bueno, sino como decía Hugo también, Él ha sido bueno con nosotros. Yo estaba completamente convencido y dispuesto a partir, porque hermanos, la sangre de Cristo ya había pagado mi pecado. Y tenía la seguridad y tengo la convicción de que esa sangre me limpia de toda mi maldad. Y es un milagro, ¿no? Que un pecador como yo y como muchos pasemos a la presencia de Dios, estar glorificando el nombre de Cristo. Pero recuerden que Dios es justo. Y si hay pecado en nuestra vida, tienes que arrepentirte. Porque Dios va a castigar tu pecado. No se atormenten, hermanos creyentes, si es que ayer o antes de ayer o la semana pasada o el mes pasado cometieron un pecado, un error, o hoy día quizás, y decir, ya por esto Dios no me va a llevar al cielo. No, hermanos, la sangre de Cristo limpia todo nuestro pecado si te arrepientes. Juan dice que si confesamos nuestros pecados otra vez, Él hará lo que es justo dice, y grato y nos perdonará nuestros pecados. Tenemos un abogado en el cielo. Entonces, que no nos atormente Satanás pensando de que los que nos hemos arrepentido, si cometiste un error, por eso no te vas al cielo. No, la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, quizás, hermanos, porque a veces Dios conoce todo en nuestra soberanía. Pero estoy hablando de las personas creyentes que no practicamos el pecado. Porque si yo digo ser creyente y vivo practicando el pecado, ya no soy digno de ser hijo de Dios. Tengo que analizar mi vida y arrepentirme, o quizás no lo he entendido el Evangelio, y volver a los pies de Cristo, pero ya no a pecar con alevosía y ventaja. Puedo cometer un error, yo no estoy dando rienda suelta, que de acá vayamos y pequemos, para nada, porque Dios está enojado, dice, todos los días con el impío, con el pecador, con aquel que no se arrepiente de verdad. No vamos a ponernos, hermanos, en la práctica del pecado. Eso no es digno, ni es justo delante de Dios, ni tampoco somos dignos de llamarnos hijos de Dios y vivimos practicando el pecado. Estoy hablando de algunos errores que por ahora podemos caer, porque aún tenemos todavía el hombre todavía en nosotros que va muriendo cada día, pero también dice la Biblia que tenemos que renovarnos a la imagen de Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, quiero leer Romanos 2, 5, 8. Ubíquense Romanos 2, 5, 8, hermanos, aquí en la iglesia y allá los que están en medio virtual, para leer desde del 5 al 8. Muy bien, vamos a leer, hermanos. Hermanos, no he controlado el tiempo, disculpen, creo que, a ver si estoy en la hora, pero el reloj creo que está mal. Pero voy a avanzar, hermanos. Dice, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, porque no te arrepientes, porque tienes un corazón todavía malo, perverso, lleno de maldad, de pecado, un corazón orgulloso, un corazón que no entiende, así como yo no quería entender las cosas de Dios y no lo entendí por muchos años, no quería darme cuenta del gran error en el pecado en que vivía, ¿sí? Por tu corazón orgulloso, cerrado ahí, obstinado,
empedernido. Seguía acumulando yo sobre mi vida el castigo para mí mismo cuando se iba a manifestar la ira de Dios. Y ahora nos dice lo mismo y te está diciendo a ti, amigo, que nos escuchas o nos puede estar viendo también, por tu terquedad de corazón, no quieres arrepentirte. Arrepiéntete, tu pecado va a ser juzgado, va a ser castigado. Pero si te arrepientes, tus pecados van a ser limpiados y la ira de Dios, lo vamos a hacer otro punto, ya lo cargó Cristo Jesús. Luego dice, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿Cuándo lo va a revelar? El día que esté la ira de Dios juzgando a todo el mundo. Y no habrá ni grandes ni pequeños, todos estarán delante de Dios siendo juzgados por sus pecados. Porque hay, hermanos, el gran trono blanco, todo hombre será juzgado, porque si no, no sería Dios justo, pues. Todos aquí vamos a pasar en justicia, nosotros en el tribunal de Cristo, nada más, menos mal, antes, ¿sí? Pero ya no para ser juzgar si eres salvo o no, porque si ya vamos al cielo, y a Dios en el tribunal de Cristo, para los creyentes, tribunal de Cristo, es solamente para decir, los dones que tuve, Señor, te serví de esta manera. Lo que me diste, Señor, lo utilicé así de esta manera. Pasa, siervo fiel, toma tu corona, ¿no? Algunos quizás no se vean corona, no lo sé. Cristianos, ¿ah? Pero ya para los que no han creído en Cristo Jesús, van a ser juzgados todos en el gran trono blanco, que es más adelante todavía. Por tanto, Dios va a juzgar a todos. Los cristianos de una manera solamente para recibir premios o dar la gloria en ese momento a Dios, y los que no han creído en Cristo Jesús en el gran trono blanco, será para sus pecados delante de Dios, serán deslumbrados todos a la luz de Cristo por medio de su palabra. Luego dice, hermanos, porque Dios, sigue ahí en la lectura, hermanos, bueno, dice cuando Dios revelará su justo juicio y la ira, ¿no? Porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Ahí está. Ahí no nos salvamos, hermanos, a los que nos dicen, no, pero yo escuché la palabra de Dios, yo soy una persona buena, asistí, di limosna, etcétera, etcétera. Dios lo juzgará por sus hechos, pero lo más lindo que tiene que juzgar Dios es tu fe. Sigue. Él dará vida eterna. ¿A quiénes? A los que perseverando en las buenas obras, a los que se arrepintieron, a los que buscaron la gloria al Señor, dice, a los que perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, es decir, a los que no se arrepienten, recibirán el gran castigo de Dios. Y muchas personas no quieren aceptar esto. No, Dios no me va a castigar. Sí, hermanos, va a castigar, por eso está el infierno. Que no nos engañe Satanás diciendo que no hay castigo. Sí lo hay. Sí lo hay. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Duro suena, ¿no, hermanos? Pero es la verdad. Pero es la verdad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Y en primera de Pedro 1:17 dice que Dios no hace distinción de personas. Él juzga, aquí no hay que rico, yo soy pobre, yo soy millonario, yo no tengo más cosas y el otro no tiene nada. A todos, hermanos, Dios nos va a juzgar. Hermanos, ¿cómo trata Dios el pecado? Y Dios nos va a enseñar que trata de dos maneras de pagar el pecado. ¿Hay solución para extirpar este tumor del pecado en nuestras vidas? Sí lo hay. Pero la Biblia nos enseña que hay dos formas también, dos maneras que Dios nos enseña de cómo pagar el pecado. Una de ellas es el infierno y la otra es el Calvario. Escúcheme bien con atención, hermanos. Hay dos formas en las cuales tú puedes pagar tu pecado. Hermanos que nos están viendo por el Zoom, amigos y personas que nos escuchan por mucho tiempo la palabra de Dios y aún no toman una decisión con el Señor. Esta mañana, la luz de la palabra te dice que hay dos formas de pagar tu pecado. En el infierno o en el Calvario. Cualquier pecado será pagado por los pecadores que no se arrepienten en el infierno, eternamente. Que esto no quisiéramos a nadie. Y Dios no lo quiere tampoco. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y la otra manera que tú puedes pagar tu pecado es por medio de Jesús, que Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que hacer más que arrepentirnos, humillarnos delante del Señor y conocer que somos pecadores, que hemos fallado al Señor, que hemos caído en las garras del Satanás y nos tiene presos y decir, Señor, libérame, límpiame de mi pecado, no quiero vivir más haciendo el daño. No quiero vivir con esta carga porque la ira viene sobre mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Abro las puertas de mi corazón y te digo, entra Jesús.
entra y limpia mi casa, porque muchos tenemos equivocación. No, mejor acomodo un poquito mi vida y vengo al Señor porque yo todavía estoy muy sucio con el pecado. No, es una trampa que Satanás ha puesto el engaño. Recuerda que desde la creación, la táctica de Satanás siempre ha sido engañar a las personas. Si alguien tiene que venir a hacer limpieza, tiene que entrar Jesucristo. No vas a poder tú. No vas a poder tú. ¿Sí? Y tal vez quiero poner un pequeño ejemplo, hermanos. Mi padre, quien está ahorita internado, ha vivido por muchos años en un vicio del alcohol. Muchos años. Desde uso y razón que yo tengo hasta mis años de hoy día, o bueno, hasta 11 años atrás, ha vivido en un vicio del alcohol. Mi madre murió hace 11 años, que nos llevó a Cristo, pero por mi padre llegó el Evangelio para que Dios cambiara su vida, pero él no quiso aceptar a Cristo Jesús. Y hemos vivido así por muchos años. Entonces, cuando murió mi madre, mi padre ha cambiado en el sentido que dejó el alcohol. Son 11 años que él no toma alcohol, pero no tenía Cristo en su corazón. Muchos pueden tener un cambio en su vida. Muchos de drogadictos pueden dejar la droga. Muchas personas que viven en vicios y en placeres pueden dejarlo, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y gracias a Dios, ¿no? Que con mi Willy y mis hermanos que están yendo al hospital, y antes de llevarlo a internarlo, Willy le decía al papá, quizás no sales de ahí. Tienes que ser convincente de lo que vas a hacer en tu vida. ¿No quieres arrepentirte ahora? Había algunos cambios, incluso mostraba que oraba a mi padre, pero no sé si lo tenía Cristo en su corazón. Pero a partir de esto, mi padre ha hecho con su oración de fe, lo hemos reafirmado, Willy ha reafirmado 2 veces, mi hermana Nora igual, Conchela igual. Yo estoy contando esto, hermanos, para pensar que Dios va a castigar el pecado si no tenemos a Cristo. Puede haber muchos cambios en nuestra vida, pero asegúrate que Cristo esté en tu corazón. Y el último punto, hermanos, Dios es justo. Entonces decíamos que Dios es justo en su naturaleza, ¿sí? Porque es Dios. Y Dios es justo porque va a castigar el pecado. Pero no sería justo si es que no nos hubiese dado el remedio. Dios es justo porque envió a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para salvarte a ti y a mí. Y a todo aquel que viene a los pies de Cristo. ¿Cómo podemos pensar que sea un Dios justo y justificador a la vez? Para que Dios fuera justo, ¿sí? En el sentido de castigar el pecado, y justificador para que nos limpie de nuestra maldad. Él lo mostró en la cruz del Calvario. Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre, cargó con nuestros pecados en un madero, a fin de que nosotros, tú y yo, no tengamos que cargar con la ira que el Padre tiene contra el pecado. Y Isaías 53:5, un pasaje conocido, nuestro castigo cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Por sus heridas fuimos sanados. Esto es una gran muestra de amor de que Jesucristo, hermanos, haya tomado nuestro lugar. Aquí Dios se muestra como justo porque cargó con nuestros pecados. Entonces podemos ver que Dios es justo porque nos está dando la solución. Nos está dando de su amor. Por tanto, su sangre es el único medio que yo decía que justifica y aplaca la ira de Dios. De esta manera, Dios nos muestra que es justo y a la vez es justificador. Romanos 3, 21, 26, hermanos. Ahí nomás en sus Biblias lo tienen ustedes. Romanos 3, 21, 26. Dice la Biblia. Dios nos habla esta mañana. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. La ley del Antiguo Testamento ya estaba dada para vivir una vida justa delante de Dios y para mostrarnos que Dios es justo en sus planes. Que si ustedes miran la ley, no se contradice para nada porque es un Dios justo. Pero ahora ha sido manifestada también, dice, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, aquí lo viene muy bonito, hermanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo un hombre pecador como yo y como tantos y todo el mundo puede ser justo delante de Dios? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos ha justificado delante de Dios por medio de la fe. Entonces tenemos que tener fe en Jesucristo para saber que estamos limpiados. Y dice, sigue hablando, hermanos, para todos los que creen, ¿sí? Todos los que creemos en Cristo Jesús hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Porque no hace distinción, no hay distinción, dice la palabra ahí, en cuanto a los hombres. Por cuanto todos pecaron
y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto nos ha costado, hermanos? Nada. Solamente poner nuestra fe y creer en convicción que Jesucristo tiene poder para limpiar nuestros pecados y que nos llevará al cielo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está otro Dios? ¿Dónde está nuestra salvación? ¿En qué ídolo? ¿En qué cosa creada por el universo está nuestra justificación? La Biblia dice bien claro que es en Cristo Jesús, por medio de la muerte, la sangre de Cristo Jesús que nos ha redimido. No hay ningún ídolo, no hay ninguna cosa creada que nos pueda justificar delante de Dios más que la sangre de Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. No dice aquel que hace buenas obras, sino dice que Él es, a fin de que Él sea justo en cuanto castigue el pecado y sea nuestro justificador en cuanto cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, que sea nuestra redención. Hermanos, Dios es justo en el sentido de que Él condena el pecado, ¿sí? Él condena el pecado y ahí está justo Dios. Y es justo decir, tiene que castigar el pecado. Porque ninguna persona va a entrar en el cielo con un pecadito, con una mentirita, va a entrar en el cielo. Nada. Porque dice el salmo, uno de los salmos dice que el adorno de la casa de Dios es su santidad. Y si yo, Fernando, quisiera entrar con un pequeño pecadito al cielo, Dios se va a otro lugar. Porque Él no está contaminado con el pecado. Entonces, Dios es justo porque va a castigar el pecado. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús para alabar a Dios, por eso David decía, hay que alabar la justicia de Dios, que esa justicia nos ha salvado. ¿Sí? Porque Él perdona nuestros pecados en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Dios es justo en el sentido que Él condena el pecado y Él justifica en el sentido de que Él declara justo a todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ahí nuestros pecados han sido clavados en la cruz de Cristo, han sido limpiados por medio de su sangre de Cristo Jesús. Podemos decir, hermanos, entonces, que para ir terminando, el justo por los injustos. Lo encontré algo así de un hermano que decía esto, el justo por los injustos, el inocente sufriendo, el santo siendo condenado, el siempre bendito hecho maldición por causa de nosotros, el infinitamente glorioso puesto en una muerte vergonzosa por causa nuestra. Dime si Dios no nos ama, dime si Dios no es justo. Pero estoy pasando situaciones difíciles. Dios lo pasó más todavía, hermanos. Por amor a ti y a mí. Y lo que pasemos en dice la Biblia, lo que estemos pasando en este momento, son tribulaciones que pasarán. Por un tiempo estaremos puestos a pruebas. Pero Dios tiene el poder. Somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra. ¿Para qué nos vamos a cerrar? Si viene la muerte, Dios, qué lindo, vamos a pasar la presencia de Dios. A veces yo digo, ya quisiera estar en el cielo, porque ya tengo varias personas de mis familiares arriba esperándome también, y más la gloria del Señor, ver la gloria del Señor, ¿no? Y reunirme con mis familiares, mis abuelitos, mi madre, personas que nacieron en una religión aferradas a la idolatría, pero Dios en su misericordia los salvó y entendieron el Evangelio, ¿no? Y se arrepintieron de corazón. ¿Quién puede pensar, hermanos, o haber pensado que el justo gobernante muriera por el injusto rebelde que soy yo y somos cada uno de nosotros? Dios recompensará, hermanos, a quienes obren haciendo el bien y quienes hagan su voluntad. Pero también, hermanos, reprende al que peca. Porque si no hubiera recompensas y castigos, Dios sería injusto. Dios va a recompensar y Dios va a castigar. Si no lo entendemos esta verdad, por más dura que suene, creo que vamos a vivir nuestra vida casi en la misma rutina. Hermanos, Dios es un juez justo por naturaleza y tenemos que mirar a Jesús y entregar nuestra vida
al Dios justo, a fin de que la sangre de Cristo Jesús nos purifique y nos limpie de toda nuestra maldad. Nuestra esperanza, hermanos, descansa en la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y podemos asegurar por medio de la Biblia y por lo medio que estamos leyendo, hermanos, y estudiando, podemos asegurar que no habrá nadie en el infierno que no lo merezca. Si alguien va al infierno, no es porque Dios lo envió, sino porque Él quiso ir, porque rechazó a su Salvador. Y estará en el infierno, justamente. Ni habrá nadie en el cielo que no haya pagado su deuda. Si va a estar en el cielo, es porque Cristo, tú reconociste que Cristo, que la cruz del Calvario, donde murió nuestro Señor Jesucristo, pagó tu deuda. Y ahí estarás en el cielo. Pero si no has reconocido de esta manera a la cruz de Cristo y al Salvador, a quien murió en la cruz del Calvario, no entrarás en el cielo. Porque Dios es justo. Oremos. Señor Padre del cielo, yo reconozco tu justicia y tu perfección por naturaleza, que eres justo y recto. No hay nada, Señor, que se escape de tus manos. Todos vamos a rendir cuentas, Padre. Por eso, Jesús, yo reconozco tu santidad y reconozco tu justicia. Reconozco tu amor, tu rectitud. Todos los atributos, Señor, van de la mano. Pero esta mañana, ante tu justicia y tu rectitud, Señor, entiendo de que tú eres un Dios justo y que tiene que castigar el pecado, nuestra maldad, nuestra forma de vida en la cual hemos vivido. Aquel tumor lleno de pecado va a ser castigado. Pero entiendo, Padre, y doy gracias esta mañana y alabo tu nombre, que en tu amor, en tu justicia, has enviado al justificador, a Cristo Jesús, y que si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, seremos limpiados de nuestra maldad. Padre, en esta mañana, yo te pido que limpies este pecado que está en mi vida, en nuestras vidas, cual tumor que está creciendo, Señor, y que va a matar mi cuerpo. Usted, el médico, el sanador, el salvador, lo estirpe, Señor, y nos sana, nos dé una sanidad espiritual. Gracias, Cristo, por ser justo al castigar el pecado y ser justo también al enviarnos al Salvador, a la medicina para nuestra maldad y nuestro pecado. Quiero abrir las puertas de mi corazón, dejarte entrar, Señor, y reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Padre, yo quiero estar en el cielo por la sangre de Cristo Jesús. Oh Señor, me arrepiento de mi maldad, de mi pecado. Te pido perdón y dejo que esta mañana vengas a mi corazón, Señor, para ser una persona diferente, para ser tu hijo, para que un día, Señor, esté alabando, como igual que aquí, alabando también en el cielo, Señor, tu grandeza. Y no ser condenado al infierno por mi orgullo, por mi rebeldía, por mi corazón terco y duro. Jesús, recibe la gloria y la alabanza que usted merece por ser justo y recto delante, Señor, de todos los hombres y delante de toda tu creación. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y que Dios